Hola audiencia de la 103.9, un gusto compartir como siempre esta nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la IMCA, en Radio Plural. Sintonicemos y reflexionemos juntos la próxima media hora. La radio tiene la enorme ventaja de acercar las distancias. En esta sociedad líquida que vivimos, con exacerbado subjetivismo, escasa solidaridad y poco apego al compromiso, el concepto de comunidad atraviesa un momento complejo. Está en crisis y esto es peligroso si queremos ser constructores de la cultura del encuentro. Cuando uno hace un análisis a fondo de los temas que atraviesan nuestra sociedad, tomamos conciencia de que tratamos generalmente lo periférico y obviamos lo importante. Chatura y frivolidad muchas veces van de la mano y todos tenemos una cuota aparte de responsabilidad en la volatilidad que vivimos. Obviamente, los medios de prensa juegan un rol que probablemente debiera ser más elocuente y riguroso, ni hablar de la política o los políticos, que nos abruman con promesas y elucubraciones que a la luz de los resultados aparecen como triviales. Nos estamos acostumbrando a jugar al hacer que hacemos. Y es como que caminamos en círculo y por lo tanto no podemos salir del nivel de ostracismo. Que hay excepciones brillantes en la sociedad, tanto a nivel de individuos como de organizaciones serias e injundiosas, ninguna duda. Trasciende mucho menos por cuanto lo que vende, lo que interesaría, es la controversia sin sentido y el escándalo como método. Desafortunadamente, deberíamos tomar conciencia de que no estamos en situación de seguir en esta línea cuando los problemas sociales, educativos, de empleo, de salud y de justicia exponen debilidades que atormentan. Las manifestaciones de corrupción, o al menos de escasa transparencia, o si se quiere, de cierta falta de ética, siguen golpeando a la sociedad que ya viene machucada por problemas de naturaleza diversa. ¿Qué hacer? Sencillamente cambiar. Comenzar el cambio, que llevará mucho tiempo y esfuerzo. Y hacerlo desde los que tienen que visibilizar su testimonio, es decir, aquellos que ostentan mayores responsabilidades y jerarquías institucionales. ¿Y la sociedad civil? Como hemos dicho muchas veces en este programa, debe salir de la zona de confort y protagonizar. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente darse cuenta que los ciudadanos son los mandantes, los que deben exigir y controlar al poder político y a los políticos. Y para hablar de estos temas y otros, hemos convocado a una muy querida amiga, periodista, analista y escritora. Nos estamos refiriendo a la profesora Silvia Bacher, a quien ya le decimos gracias, Silvia, por acompañar una vez más Diálogos con Valor en esta que es tu casa. Gracias a vos por invitarme. Sabes que estar en este espacio es sentirme en casa. Es tu casa, es tu casa. Vemos una sociedad civil que, aunque ha crecido en términos de comprensión de su rol, todavía parece débil y debería ser más protagónica. ¿Cuál es tu visión al respecto? Que son tiempos de desigualdades. Porque es cierto lo que decís, y uno muchas veces se pregunta por qué ante determinados temas la sociedad no se revela, no se manifiesta, no demanda por sus derechos. Y es cierto que en muchísimos campos esto no sucede, sin embargo, hay otros campos, y estoy pensando en el tema género, donde la sociedad civil, a veces organizada y otras veces de manera autodeterminada, está teniendo una participación tan fuerte, tan trascendente y que exige a la justicia, exige al poder político, a los distintos poderes políticos, a poner en agenda un tema que existió durante mucho tiempo, que fue denunciado durante mucho tiempo, pero que solamente a través de la participación de fundamentalmente las mujeres, logra este cambio, ¿no? Logra que esté en agenda y lleva adelante temas tan controversiales como el aborto, por ejemplo, impensado hasta hace algunos años. Entonces, bueno, me parece que esos son como esos espacios esperanzadores y también como casos claves donde uno ve que cuando hay una participación y una demanda social, esas voces no pueden acallarse y van llevando cada vez más voces, ya no son solo las voces de las mujeres, y con esto termino, sino también las de muchos hombres que se suman a decir igualdad de derechos para todos. Pero igual, una vez más, las mujeres están dando una muestra de contundencia en términos de compromiso
que los varones debiéramos volver a ver, porque no es la primera vez que pasa. Yo recordaba el 2001-2002, en la época trágica de la Argentina de este siglo, el rol de las mujeres en familia, en sociedad, en distintos ámbitos fue extraordinariamente importante. Pero te lleva a la dirigencia política, que pareciera a veces no tomar conciencia de la importancia de los temas vitales que hacen el desarrollo, excepto cuando hay casos como este de la mujer y el tema de género y otros. Pero nosotros tenemos un problema hacia adelante muy serio, digamos 2 o 3 a modo de ejemplo. La educación, que es tu fuerte, es un tema serio porque hay una asimetría en términos de calidad extraordinaria. La salud, en este país se mueren mucho más fácilmente las personas pobres que las personas con cierto nivel socioeconómico. El trabajo o el empleo también son cosas que merecerían una reflexión más profunda y no gastar el tiempo en cosas absolutamente periféricas que solamente le importan a aquellos que la discuten, pero que no tienen nada que ver con el presente y el futuro del país. ¿Vos cómo lo ves? Hoy temprano leía una entrevista a un publicista y él decía: son importantes las redes sociales, son importantes los medios, pero a mí lo que me da el palpitar es la calle. Por supuesto. Y diría que a muchos funcionarios cuando llegan a ese lugar les falta la calle. Es así. Y al faltarle la calle le falta el dolor, le falta la angustia, le faltan los problemas cotidianos de la gente y empiezan a cerrarse en círculos. Y esto no le pasa solamente a la más alta dirigencia. Es un poco, yo creo, lo que me gusta llamar la enfermedad del sillón, ¿no? Creen que llegaron a un lugar y hablan con su propio sillón, hablan con una silla que aunque esté alguien sentado ahí, está vacía porque hablan con ellos mismos. Y creo que esto atraviesa distintos partidos políticos, distintos espacios, incluso te digo, no solamente en el más alto nivel, sino en distintos niveles de gestión, vos ves que sucede esto y que le falta calle. Eso es una excelente definición. Le falta a la calle transitar la calle y percibir lo que la calle piensa. Y vos fíjate que nosotros... Y viste, no sé, perdón, hace un tiempo vi en un avión, no me acuerdo ni el nombre de la película, una película que habla sobre un momento de la vida de Churchill, donde tiene que tomar una definición clave y todos le hablan, los funcionarios, los políticos, el ejército. Y él, ¿qué hace? Se escapa y se va y se toma un subte. Y la gente dice: ¿qué hace Churchill acá? Y empieza a preguntarle: ¿y usted qué piensa? ¿Y usted qué piensa? ¿Y usted qué piensa? Y bueno... un ejemplo. No, es un mal ejemplo, ¿no? En vez de poner extras cuando uno hace una publicidad de la inauguración de una estación de subte. Pero vos fíjate que nosotros prácticamente convivimos como algo natural el nivel de pobreza e indigencia que pone en serio riesgo el futuro de la Argentina, por lo menos el futuro de una Argentina y en principio pone en peligro el presente. Y pone en peligro el presente. Y ¿qué tiempo le estamos dedicando a esto? Pero qué tiempo riguroso le estamos dedicando a esto, y acá en todos los niveles de la sociedad, porque por supuesto la clase política, obvio, pero también a la sociedad civil y también la empresa, y también otros ámbitos de poder. A este tema lo estamos viendo todavía de soslayo, y como decís vos, el presente está agobiado y el futuro es muy incierto. Para mí es un momento altamente preocupante en términos de trama social, porque muchas veces lo que percibo es un sálvese quien pueda. Claro. Habrás escuchado mucho hablar sobre las escuelas de Finlandia, que son el modelo a seguir y todo el mundo está enamorado y los logros, y entonces vamos a llevar aquí a implementar el modelo Finlandia, lo traemos, lo adaptamos un poquito y salvamos a la educación. Eso es lo que muchos dicen que puede suceder y que lo sueñan. Ni siquiera hablo específicamente de este gobierno, es como un deseo. El otro día entrevistaba, te comentaba antes de empezar, a un legislador porteño del Partido Socialista, Roy Cortiña, que tuvo la posibilidad de viajar junto con el jefe, invitado por el Ejecutivo porteño, a Finlandia, y con algunos otros legisladores y funcionarios, algunos de la oposición, otros del oficialismo. Y claro, lo que coincidíamos era, si vos vas a Finlandia y ves cómo funciona el sistema educativo, puede maravillarte, pero si vos dejás la mirada centrada en el sistema educativo, perdés todo lo que sucede alrededor.
Entonces, cuando vos amplías la mirada o la complejizas y ves, bueno, ¿cómo viven los políticos? ¿Cuál es el compromiso en términos de derechos de salud, educación, por nombrar solo dos de los que mencionaste? ¿Qué pasa con los honorarios, con los salarios de los legisladores, los modos de vida respecto de el compromiso docente? ¿Cuál es la mirada de la sociedad hacia los docentes? Y entonces ahí pensás, bueno, a ver, si traigo el sistema educativo finlandés acá, ¿qué le pasa? Y yo creo que eclosiona, porque no tiene nada que ver todo lo de alrededor, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Sí, vamos a hablar un poco después sobre ese tema. Y pues ¿sabés lo que me sorprende? No sé si me sorprende, pero me sorprende y me preocupa. Muchos funcionarios que los ves aparecer por radio, por televisión o en medios gráficos y parecen relatores de problemas que nada tienen que ver con ellos, cuando alguien tiene que decirle, mire, para relatar está el periodista, está el conductor, está la calle. Usted está acá para resolver los temas, no para relatarlos. ¿No te sorprende esto cuando los observas como si lo miraran de afuera, cuando en realidad están dentro y donde debieran ser parte de la solución? Los veo como partes del mundo del espectáculo, como actores de un mundo del espectáculo donde actúan determinados roles, determinados papeles. Y también en las audiencias veo eso, como una lectura de esos personajes, creyéndoles el personaje y no reclamándoles la actitud o la definición. Digo, y a mí me parece que la educación tiene también algo que hacer. Por supuesto, estoy de acuerdo con vos, es así, no podés creer que describen sin hacerse cargo de lo pasado o de lo presente como actores protagonistas. El otro día leía una entrevista que le hicieron al actor de la serie Merlí, una serie que tal vez muchos oyentes no conocen, pero habla de un profesor díscolo de filosofía que ha tenido muchísimo éxito, es una serie que se puede ver en Netflix y que ha tenido muchísimo éxito. Bueno, entrevistaban al actor, pero le preguntaban como si fuera Merlí. ¿Y Merlí qué diría? ¿Y qué opinaría? ¿Y usted qué? Y yo decía que hay una confusión, ¿no? Sí, digamos, en y quizás las redes en este sentido también, como que van construyendo nuevos modelos donde todos podemos decir públicamente con nuestro nombre o de manera invisibilizada, poniendo un nick que nada tiene que ver con nosotros, y se hace como un gran lío donde todos podemos contar pero nadie se hace cargo. Y la verdad que ahí hay un riesgo enorme, porque no es lo mismo cualquier actor de la sociedad. No es lo mismo quien tiene una función y se le tiene que exigir que dé respuesta que un opinador, si querés, o un especialista. Y en un punto todo parece lo mismo y los medios tienden a hacer de esto un gran espectáculo, un gran show, donde con poco tiempo, con poco espacio para argumentar, todo se da por válido. Y también, por parte de muchos colegas, con muy poca formación e información, con muy poca preparación de las temáticas, que hacen que los temas se banalicen y pierdan la entidad que, decíamos, se percibe en la calle. Esto que decís, te iba a comentar, ¿no? Me parece que tus colegas, los que de alguna manera representan a los medios de prensa, ayudan a que este espectáculo continúe. Es una especie de espectáculo en continuado, ¿no? Por mucho tiempo, sin llegar casi nunca a una conclusión, porque a veces lo que se busca precisamente es que no haya conclusión, porque de esa manera permite que la novela continúe. Si hubiera una conclusión, esto terminaría. Entonces acá hay un problema también de los periodistas o pseudo periodistas en esta línea. Ni siquiera lo pondría en parte seguramente, pero también lo pondría en términos de una industria. También, de una industria del entretenimiento, claro, del que ellos son un actor más, un actor más. Y hablando de actores, ¿y tu programa en Radio Nacional? No continúa. ¿Y por qué? Por una decisión unívoca de la directora de la radio, que decidió levantarlo. Es un programa que quise mucho, del que estoy orgullosa. Y no hubo una argumentación. Sí sé que desde un organismo de cooperación internacional se propuso otro programa de educación, supuestamente oficial, con el acuerdo del Ministerio de Educación. Y bueno, ahora hay un programa oficialista.
O sea, el tuyo era un programa absolutamente libre, independiente, como es autónomo. Rayuela, que continúa en la 990, los sábados a las 10 de la mañana. Espectacular, Rayuela. Estamos muy orgullosos, también lo estamos del programa En Boca de Todos en Radio Nacional. Fue un programa que llevó desde voces como la de la directora general de la UNESCO, Fernando Sabater, Marco Ollé, referentes de diferentes partes del mundo, hasta docentes y estudiantes de escuelas del impenetrable chaqueño, de la Patagonia, conflictos que se vivían dentro del sistema educativo. Bueno, eso hoy lamentablemente no está. Hay un programa que es un programa de la Organización de Estados Iberoamericanos y con el acuerdo del Ministerio de Educación de la Nación, así que es otra cosa. Bueno, los medios públicos estarán redefiniendo su perfil, me imagino. Claro, no es una buena señal, ¿no? Cuando se busca transparencia, se busca poner la vara un poco más alta y se busca dejar atrás prácticas... Mira, Norberto, yo en eso no lo tomo como algo personal. Quiero decir, para mí hice el programa con muchísima responsabilidad y fue un programa circuló mucho en universidades, lo escuchaban mucho, era muy comentado, tuvo referencias en distintos medios, pero también entiendo que es el juego de los medios. No siento que nadie, simplemente tomar una decisión política, ni siquiera una decisión con el programa. Era un programa que tuvo mucho reconocimiento, pero bueno, se buscó una voz oficial en educación. Lo que yo, en lo personal, pienso es una lástima, no porque yo lo condujera puede conducir lo otro. Yo lo que sé es que no sé hacer un programa oficialista. O sea, sé hacer un programa con todas las voces, porque creo que así se construye la democracia. De todas maneras, el formato del programa lo tenés vigente. Algún día puede volver en algún medio, ¿no? ¿O no sabes? ¿Cómo saberlo? Rayuela sigue, los sábados a las 10 de la mañana, M990, con entrevistas con todas las voces, las de un lado, las del otro, las del medio, las que están en el medio de la grieta de los dos lados. Siempre estamos para tender puentes y donde estemos lo vamos a hacer. Y los demás sabrán lo que hacen, qué sé yo. Claro, sí. El Papa Francisco, viste, desde siempre pregona la cultura del encuentro, y nosotros, los argentinos, muchas veces, por lo menos me parece a mí, hacemos todo lo posible para demostrarle al mundo que en realidad vivimos la cultura del desencuentro, ¿no? Y esto es doblemente serio, uno por el hecho en sí, y lo otro porque tenemos un Papa argentino. La primera, la última y la única vez que una cosa de esta va a suceder. ¿Qué te sugiere? ¿Qué me sugiere? Que vuelvo a como terminé, que si no vamos a entender, y un poco como cierre de todo lo que fuimos diciendo, ¿no? O sea, que somos protagonistas, no somos relatores. Somos protagonistas de un cambio y depende de lo que hagamos, de los compromisos que tomemos, seremos más o menos responsables de estos puentes que tienen que ser tendidos para lograr equidad, para lograr que la infancia crezca alimentada, nutrida, no solamente, aunque básicamente primero con alimentos, sino también con amor, con educación, con respeto, temas que vemos que están en riesgo por los altos niveles de pobreza que manifiesta el último estudio de la UCA una vez más, y que hay que hacerse cargo de todos los lugares, por supuesto desde los funcionarios, desde los legisladores, desde la justicia, que creo que está atravesando una crisis feroz, lo que implica una gran oportunidad, pero también desde la sociedad civil, que era lo que vos decías, que el Ni Una Menos, que no surge de un día para otro, que no es un grupo de mujeres periodistas que empiezan, sino que esa es la manifestación de años y años de manifestaciones, debates y peleas de otros grupos que de alguna manera catalizan aquí. Bueno, esto mismo tiene que suceder en las demandas de una sociedad que no se conforma con lo que hay, sino que quiere más, porque es posible. Otros países lo han manifestado, lo han demostrado. Necesitamos un recambio generacional en política, pero que no tiene que ver con la edad. Yo creo que hay políticos sesentones, setentones, cuarentones,
que tienen los valores y la impronta de una nueva generación, así como creo que hay algunos que tienen 20, 30 años y que tienen la impronta de las viejas generaciones y las viejas prácticas políticas, que es el sálvese quien pueda y cuido mi lugar. Entonces, bueno, aprovecharemos esto, nos inspirará Francisco, que también tiene sus propios problemas y sus propios dilemas también, ¿no? Digamos, dentro de lo que es la Argentina y el mundo, digamos, con sus propios conflictos, con lo que pasó en Chile, con cómo está él mismo revisando sus propias conductas. Ahora, esto que le hace revisar su propia conducta, tomemos eso, ¿no? Respecto de los abusos en Chile, de recibir a todos aquellos que han podido denunciar muchos años después, y él reconoce su error, pide perdón y los recibe. ¿Seremos capaces de hacerlo como sociedad? Es argentino, ¿no? Ojalá entonces nos inspire para eso. Ojalá. Ahora, recordamos a la audiencia que estamos dialogando con la profesora Silvia Batcher. Leí hace no mucho a Humberto Eco en uno de sus últimos libros antes de fallecer, hace algunos años, que el modo de sobrevivir a la liquidez consiste justamente en ser conscientes de que vivimos en una sociedad líquida y que para superarla harían falta o hacen falta nuevos instrumentos. Fíjate qué cosa interesante. Vivimos en una sociedad líquida. Lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Lo segundo es enfrentarlo, y para eso nuevos instrumentos, algunos de los cuales puede ser esa renovación generacional que vos decís, especialmente desde el punto de vista mental y espiritual. ¿Qué opinás? Que es un momento clave, dificilísimo de pensar, porque todo está cambiando, todo. Hablábamos hace un ratito, antes de comenzar, del futuro del trabajo, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Y los grandes cambios que ya estamos viviendo, pero que van a ser muchísimo más profundos. Los grandes movimientos sociales, los grandes movimientos y las grandes crisis que atraviesan las religiones, y la educación misma. Entonces, es imprescindible poder pensar, y ese es parte del desafío de la educación en todos los niveles y en todos los ámbitos. ¿Qué es la educación? El momento de pensar, de parar para pensar, para volver a poner la brújula y ver cómo se transforma, cómo se van a formar los nuevos líderes, quiénes los van a formar a los nuevos líderes políticos, que son líderes políticos transnacionales. Ya no es solamente el presidente de un país, porque sabemos que los grandes poderes económicos lo trascienden, los sindicatos. ¿Qué va a pasar con los sindicatos? ¿Qué va a pasar con los intereses corporativos? ¿Y quién va a mirar a los más pobres? Hace tiempo te decía que entrevisté en Radio Nacional, cuando tenía el programa tan lindo llamado En Boca de Todos, a un pensador que a mí me apasiona, se llama Marc Augé, un hombre de 80 años, en ese momento tenía 80 años, tendrá 82 años ahora, que él me decía, mira Silvia, en el mundo hay como 3 carriles, podríamos ubicar a la humanidad en 3 carriles: los poseedores, los que tienen todo y que tienen todo de aquí a la eternidad; los consumidores; y los abandonados. Tenía otro nombre, ¿no? Los desposeídos, creo que decía él. Sí, son paralelos. Entonces, lo que es imprescindible es poder romper esas barreras para que pueda pensarse una sociedad distinta. Ahora, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Cómo va a ser? En América Latina, por lo que estamos viendo, el retorno de los movimientos más neoliberales y conservadores no parecen aventurar un buen final, ¿no? Por lo menos, como decíamos antes, del futuro no avecinan un buen presente. Y el futuro es la evolución, digo, dejemos el futuro como una esperanza para que otros actores puedan intervenir, ¿no? Pero yo creo que ahí, más que a mí me gusta pensarlo, porque creo que a veces me cuesta encontrar en muchos personajes de estos la frontera entre derecha e izquierda, entre neoliberal y no neoliberal, tratar de pensar en una mirada más integrada, en un diálogo, en una mirada más, justamente mucho más social, que creo que es lo que va a salvar a la humanidad en un mundo de mercado que, si las personas y la política no interviene, va a dejar un altísimo porcentaje en la hambruna, en la miseria, en la falta de educación y en consecuencia la violencia, aunque solo sea por eso,
va a incrementar, porque son caldos de cultivo para violencias terribles que, bueno, ya hemos visto ejemplos en otras partes del mundo. Entonces, aunque solo sea por eso, es imprescindible que miren el presente. Aunque sea el espanto lo que nos una. Estuviste no hace mucho tiempo en un congreso de educación en Dubái. Dos líneas sobre lo que viviste, lo que te impactó y cómo además nos sirve a nosotros como argentinos. Este encuentro, creo que es el cuarto que se realiza, es lo que muchos llaman el Nobel de la Educación. ¿Por qué? Porque al maestro, el profesor elegido como el mejor profesor, recibe $1 millón como premio. Lo interesante es que es una fundación creada por una persona, por Sani Barkey, que, inspirado en la historia de sus padres, que estuvieron vinculados a la docencia. El primero crea una red de escuelas privadas de excelencia, es hindú, vivió en Gran Bretaña y desarrolla esto en Dubái. Y bueno, lleva a referentes de todo el mundo de primera línea para homenajear a los docentes. Son 50 los docentes elegidos en un primer momento, de ahí pasan 10 y finalmente es una la persona elegida. En Argentina, y me gustaría decir esto, en los últimos años hubo 5 docentes, pensá, de miles y miles que se presentan, 5 que llegaron a los 50, a los top 50. Es la verdad un reconocimiento a la docencia argentina. Incluso 3 de ellos son egresados de los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy están pensando en cerrar, según un proyecto de ley que impulsa el Ejecutivo porteño, para crear una universidad que todavía no sabemos cómo será, ni cuál es digamos, el modo en que que ojalá no suceda, pero en que se desmantelarían los 29 profesorados públicos. Bueno, que haya 3 de esos 5 docentes egresados de profesorados públicos de la ciudad, estatales, es realmente un orgullo. Personalidades que entregaron premios, el Papa Francisco, a través de un video hizo un reconocimiento, Bill Gates, Bill Clinton. Ahora en el encuentro estuvo Tony Blair hablando de educación, estuvo Al Gore. Hubo una enorme cantidad de referentes de la política, de la educación, y Argentina tiene allí su vidriera. Es un espacio que te decía lleva adelante la Fundación Barkey, que tiene aquí también una iniciativa que trabaja en capacitación de directivos en distintas provincias. La primera fue la provincia de Jujuy, ahí ya llevan capacitados un importante número de directores, y lo que trabajan con ellos es la importancia del rol de liderazgo del director. Así que bueno, hace muy poquito tiempo hubo una presentación en Harvard con esta experiencia, este modelo de trabajo que lleva Barkey en Argentina y que ahora empieza a trabajar en otros países de América Latina como caso de estudios. Así que bueno, parte de lo que se vio también allí en Dubái, impulsado por esta Fundación Barkey, y que, como te digo, invitó a muy poquitos colegas y fue sumamente interesante poder acompañarlos.